bendiga, con ustedes el hermano Antonio, siervo de Jesucristo, y vamos a seguir con esta serie de vídeos en los cuales estamos tratando el sacramento de la penitencia católico romano. Entonces, si vemos a los apologetas católicos romanos, ellos citan a veces las escrituras para probar la veracidad del sacramento de la penitencia como algo instituido por Jesucristo y que practicaron los apóstoles. Pues bien, nos citan, por ejemplo, Mateo 3:6 y Santiago 5:16. Antes que nada, tenemos que saber qué es lo que es el sacramento de la penitencia. Y qué mejor que acudir al Concilio de Trento, en el cual en la sección 14 nos dice que el sacramento de la penitencia, para que sea tal, en primer lugar hay que entender que la confesión es una institución sacramental de Cristo. Eso lo dice textualmente el Concilio de Trento en la sección 14. Dice: la confesión es una institución sacramental de Cristo. Después, en segundo lugar, dice este concilio que los sacerdotes reciben de Dios la facultad de perdonar los pecados. Y en tercer lugar, este concilio nos dice que la confesión al oído del sacerdote es necesaria para obtener el perdón divino. Palabras textuales. Entonces, tenemos que fijarnos, poner atención a que dice que los sacerdotes reciben de Dios la facultad de perdonar los pecados. Quedémonos con esto, porque sin esto no hay sacramento, y que esa confesión tiene que hacerse al oído del sacerdote, y que sin esa confesión auricular, es decir, al oído del sacerdote, no hay perdón divino. Pues bien, las partes del sacramento, para que una confesión sea válida, según el conocido catecismo de Astete, enumera 5 partes del sacramento. Primero, examen de conciencia. Segundo, dolor de corazón. Tercero, propósito de la enmienda. Cuarto, ojo al dato, cuarto, confesión de boca hecha de palabra al confesor. Y quinto, satisfacción de obra, es decir, el cumplimiento de la penitencia que te imponga el confesor. Entonces, vamos a leer Mateo 3:6 para ver si aquí se está hablando del sacramento de la penitencia, como dicen los apologetas católicos romanos, o no. Si empezamos leyendo en el versículo 4, para contextualizar un poco, dice: y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén, y toda Judea, y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Bueno, esto no tiene nada que ver con el sacramento de la confesión auricular, ni muchísimo menos. ¿Dónde dice que Juan les da las palabras de la absolución? En ninguna parte. ¿Qué tiene que ver esta confesión pública hecha antes del bautismo delante de alguien que, por otro lado, no era ningún confesor católico romano, no era un sacerdote de la Iglesia católica romana, ni muchísimo menos? Y muchísimo menos esa confesión se hacía a los oídos de Juan el Bautista, ni muchísimo menos. Y a mí no me vale que me digan que antiguamente la Iglesia primitiva, cuando ejercía el sacramento, se hacía de forma grupal, porque esa confesión de pecados que se hacía de forma grupal delante de la comunidad cristiana
no era el sacramento de la penitencia, y lo vamos a ver, sino que era parte de la disciplina eclesiástica. Era la forma en la cual se establecía la disciplina eclesiástica para pecados notorios, pecados escandalosos. Eso es otra cosa distinta. Ahí, cuando los cristianos primitivos del siglo II, sobre todo, para los lapsi, que eran aquellos que habían renegado de la fe cristiana y querían otra vez pertenecer a la comunidad cristiana, y se presentaban con esta intención que fueran de nuevo admitidos una vez que había pasado la persecución, pues entonces, si el arrepentimiento era sincero, tenían que confesar ese pecado delante de toda la comunidad cristiana. Pero eso no era el sacramento de la penitencia. Eso era una disciplina eclesiástica. Eso era la aplicación de una recta disciplina eclesiástica. Bien. Vamos a considerar el siguiente texto, y es Santiago 5:16. ¿Qué nos dice la palabra del Señor? Dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Confesaos las ofensas unos a otros. Bueno, ¿y esto qué tiene que ver con el sacramento católico romano de la penitencia? ¿Dónde está? Y aquí no aparece por ningún lado. En primer lugar, le habla a todos los cristianos. Que yo sepa, todos los católicos romanos no son sacerdotes, no son curas, y por lo tanto no tienen el poder de absolver pecados, ni muchísimo menos. Le está hablando a todos los cristianos. En segundo lugar, se trata de una confesión recíproca, de unos a otros. En tercer lugar, se trata de las ofensas que se hacen los hermanos entre sí, y no de las que se hacen a Dios, sino que se está tratando de las ofensas, de los pecados, cuando un hermano peca contra ti, cuando un hermano te ofende, te dice una palabra que te hiere o te hace algo que está mal, que viola la ley de Dios, es una falta de amor hacia tu persona. Entonces tú te sientes ofendido por algo que ese hermano ha hecho y ha pecado contra ti. Entonces son los pecados que se cometen entre los cristianos. No se está hablando de los pecados que cometemos, que le hacemos a Dios, que cometemos contra Dios. Entonces, aquí es donde entra algo que es plausible y algo que siempre tiene que estar en las iglesias cristianas, que es la disciplina eclesiástica. Entonces, para entender más claramente Santiago 5:16, podemos ir a Mateo capítulo 18, a partir del versículo 15, y vamos a ver lo que nos dice el Señor Jesús al respecto. Dice: por tanto, si tu hermano peca contra ti, no está hablando si peca contra Dios, dice: ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Sigue diciendo: si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Ahí es donde entra. Ahí es donde entra la disciplina eclesiástica. Ahí es donde entra esa confesión pública de pecados. Pero pecados que se hacen contra otros cristianos. Aquí no se está hablando de los pecados que se hacen contra Dios, que es distinto. Porque el sacramento católico romano de la penitencia es precisamente eso, de los pecados que se hacen contra Dios. Entonces, dice: si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenlo por gentil y publicano.
De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Este poder de disciplina eclesiástica que el Señor Jesús le dio a Pedro, vemos que se le da a los otros discípulos exactamente igual. O sea que Pedro no tenía una jefatura sobre la iglesia, ni muchísimo menos, no era el primer papa. Vemos que tienen el mismo poder. Y que ese poder no se refiere a la doctrina, sino que se refiere a la disciplina eclesiástica, cuando hay una ofensa de hermano a hermano, cuando pecan los hermanos unos contra otros. Dice, otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Hasta 7. No le dice, Señor, ¿cuántas veces perdonaré al hermano que peque contra Dios? No se estaba refiriendo a los pecados que se cometen contra Dios, sino de las ofensas que hay entre hermanos. Dice hasta 7. Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Entonces nos damos cuenta de que Santiago 5:16, que dice confesaos las ofensas unos a otros, no se está refiriendo ni muchísimo menos al sacramento de la penitencia, sino que se está refiriendo a las ofensas que hay entre los hermanos. De tal manera que el contexto bíblico nos ayuda a entender el versículo 16. Entonces, si vamos, por ejemplo, al versículo 9, dice, hermanos, no os quejéis unos contra otros. O sea, que eran conflictos que había entre hermanos. No era el pecado que se hacía contra Dios, sino el pecado contra otros hermanos, un hermano que peca contra otro. Dice, hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. Y aquí el juez está delante de la puerta. Entonces, se está refiriendo a las ofensas entre hermanos. No se estaba refiriendo a las ofensas que le hacemos a Dios. Y por lo tanto, la confesión a la que se estaba refiriendo no era la confesión sacramental de la cual habla la Iglesia Católica Romana, ni muchísimo menos. Bueno, ¿y cómo se llegó al sacramento de la penitencia? ¿Cómo se llegó ahí? Bien, ¿qué mejor que una fuente católico-romana? El famoso catecismo holandés, que es un catecismo católico romano, dice lo siguiente, es un catecismo, repito, católico romano, que reconoce que en los primeros siglos, estoy citando ya dicho catecismo, en los primeros siglos de la cristiandad, el sacramento, que no era sacramento, era simplemente la disciplina eclesiástica. Dice, era administrado solo para 3 culpas: apostasía o idolatría, homicidio y adulterio, a lo que se añadió más tarde el hurto. Si eran notorias y por ende provocaban gran escándalo. Los demás pecados, dice este catecismo, los demás pecados eran perdonados mediante reconciliación mutua, la oración, penitencias particulares, buenas obras, etc. Esto lo dice en la página 458. Entonces nos damos cuenta que de esa práctica de la cual el Señor Jesús nos enseña, que es aplicar la disciplina eclesiástica, con el devenir del tiempo desembocó, desgraciadamente, en el llamado sacramento de la penitencia. Entonces,
a ese sacramento se llegó como resultado de una evolución doctrinal. Fue algo paulatino, se llegó ahí paulatinamente. Y lo vemos claramente por la fórmula de absolución. Porque hasta el siglo XII, la fórmula que el confesor utilizaba era la siguiente: Dios te absuelva de todos tus pecados. Sin embargo, a partir del siglo XII, la fórmula cambia, dándole ya poder definitivo al confesor para perdonar los pecados, cosa que antes no ocurría. De tal manera que la nueva fórmula que la impuso las autoridades eclesiásticas a partir del siglo XII fue la siguiente, la que hoy se utiliza. Yo te absuelvo de tus pecados, dice el confesor, tiene el poder para ello, lo hemos visto antes. Yo te absuelvo de tus pecados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por eso es que decía el Concilio de Trento, en su sección 14, en los cánones de dicho concilio, que los sacerdotes reciben de Dios la facultad de perdonar los pecados. Sin embargo, antes parecía que no tenían esa facultad, de tal forma que se limitaban a decir, Dios te absuelva de tus pecados. A partir del siglo XII cambian. Ellos se atribuyen un poder que nadie les ha dado y no vale Juan 20, 23. Ahí tenemos un versículo que desmonta la falsa interpretación católica romana, lo pueden ustedes consultar. Se pasa a la fórmula actual, que actualmente se utiliza. Yo te absuelvo de tus pecados. De una se salta a la otra. Nos damos cuenta de que el dicho sacramento de la penitencia no lo instituyó, no es de institución divina, no lo instituyó nuestro Señor Jesucristo, sino que lo han instituido los hombres, los eclesiásticos de la Iglesia Católica Romana, los papas. Pues bien, el Señor les bendiga. Espero que les haya ayudado y que hayan entendido el verdadero sentido que tienen estos textos, que están mal aplicados por parte de la apologética católica romana. Muchas bendiciones de parte del Señor. El Señor les continúe bendiciendo. Amén.